iniciar una acción de amparo colectivo ambiental ante el Juzgado Federal de la ciudad de Santa Rosa. Lo vamos a hacer como provincia de La Pampa, junto a la Universidad Nacional de La Pampa, junto a la Fundación Chadileibú y junto a la Asamblea por los Ríos Pampeanos. Está basado en que estamos planteando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley que ha sancionado ayer el Congreso de la Nación. Principalmente porque lesiona derechos ambientales colectivos. Quien habla ya no es un miembro de una organización ambientalista, no es un miembro de la oposición, o en todo caso sí, es un miembro de la oposición, pero de rango mayor, porque es el gobernador de la provincia de La Pampa. O sea, el gobernador, en este caso de la zona núcleo, que está diciendo la ley de glaciares es anticonstitucional. Y lo presenta en un juzgado federal, y esto obviamente, cuando es un conflicto así, presentado por un gobernador, tiene destino de Corte Suprema. ¿Qué es lo que está diciendo Silioto? Él dice, bueno, yo tengo la experiencia de lo que me pasó a mí como provincia. Mendoza se apropió del agua de un río y eso provocó una desertificación en la zona norte de La Pampa que ya mereció un fallo positivo de la Corte Suprema Nacional, pero que de hace 6 años, y que sin embargo, hace 6 años que no nos devolvieron el agua, y Mendoza dice, no te devolvemos el agua porque no tenemos agua, como queriendo decir, no la gastamos, venía a cobrárnosla. Dice Silioto, puede que esto, a la luz de la ley de glaciares, esto se convierta en un leading case y pase lo mismo con otras provincias. ¿Qué otras provincias? Y acá está lo que yo les decía en el conflicto. Tal vez estamos frente a un conflicto entre la zona núcleo, que necesita el agua, y la zona de minería, las provincias mineras, que quieren hacer lo que les parezca con las montañas. Una parte de esas montañas son los famosos glaciares que nutren los ríos donde baja el agua, que irriga la zona núcleo. Qué quilombo. Sí. Para todas estas cosas lo tenemos a Mauricio. Le dije, Mauricio, vení para acá. Mauricio Federovich, que está con nosotros. ¿Qué va a pasar ahora cuando se implemente la ley de glaciares? Buenos días, es un placer volver. Yo los extrañaba. Joda por ahí, otro planeta. ¿Otro que viajó? Sí, con la nuestra, como Adorni. Bueno, claro. Yo dije, se dieron cuenta. Finalmente se dieron cuenta, ¿qué va a hacer? Un placer volver, realmente. Bueno, fue una semana muy movilizante para todos los que nos dedicamos a estos temas, muy deprimidos, vamos a decirlo en esos términos, porque la verdad entendemos que es una reforma, una ley muy neurálgica en lo que tiene que ver con un elemento fundamental de la vida, que es el agua. A partir del agua nace absolutamente todo, con lo cual es una reforma muy, muy sustancial que puede cambiar las reglas del juego de forma bastante radical. Básicamente se reformó lo que antes era la ley de glaciares. Hoy tenemos una nueva ley de glaciares que el punto principal es darle la potestad a las provincias de qué se puede y qué no se puede hacer con determinados glaciares. Que ahora lo tenía la Nación. Ahora lo tenía la ciencia, que era el Instituto el IANIGLA, el Instituto de Nivología y Glaciología de la Argentina. Uh-huh. Y eso era muy interesante porque era la ciencia quien tenía la potestad, la autoridad de definir si se podía o no se podía realizar una determinada actividad en un glaciar. ¿Y era obligatorio para los emprendimientos mineros lograr esa autorización? Exactamente. Okay. Un ente autárquico que tenía obviamente fondos del Estado, pero que... ¿Funcionaba? Funcionaba muy bien, y no solamente funcionaba muy bien a la hora de determinar si se podía o no se podía, sino que ha logrado a lo largo de estos años, desde que se sancionó la ley en 2010, muchas cosas muy significativas, como el Inventario Nacional de Glaciares, porque antes no sabíamos cuántos glaciares teníamos, y hoy sabemos que tenemos cerca de 17.000. Y en estos años también se abrieron emprendimientos mineros. Sí, por supuesto. Y aparte, un poco lo fui diciendo. O en todo caso, ¿hay lugares donde hayan dicho no? Sí, claro. Ahí hay que buscar. Esos son los lugares que estos van a querer reabrir. Y sí. Porque lo que tiene también la minería en glaciares es que los minerales se encuentran debajo del hielo, con lo cual vos tenés que básicamente dinamitar para poder extraer esos minerales, con lo cual deja de haber glaciares, básicamente, cuando se hace minería en glaciares. Claro. Pero el argumento de la provincia también es atendible. Es decir, la minería, los recursos minerales son de las provincias. Somos nosotros los que dictaminamos cuáles son los recursos. En todo caso, será nuestro electorado después el que apoye o no apoye. El problema es lo que dijiste vos al principio.
Son dos cosas. Primero, que es anticonstitucional, porque primero es una ley de presupuestos mínimos que defiende a todos los glaciares, y si se deja de defender a un glaciar pasa a ser inconstitucional. Pero segundo, es antiecológico, porque lo que decías antes, porque si bien los minerales se encuentran dentro de los límites jurisdiccionales de una provincia, los efectos que tiene un glaciar, como poder proveer de agua a distintas cuencas hídricas, exactamente. Por eso es que Silioto dice, miren lo que pasa entre Mendoza y La Pampa. Exacto, afectan a terceras provincias, con lo cual una decisión que toma una provincia dentro de sus límites jurisdiccionales ahora va a afectar a terceras provincias. Y no son cualquier provincia, no son cualquieras provincias. Son provincias que realmente en donde cada gota de agua cuenta, porque en general son provincias más bien desérticas, cordilleranas, como Mendoza. Bien, pero está el caso de San Juan. San Juan, una provincia absolutamente desértica, donde la Barrigol hace años que está explotando y ni se alteró en gran medida, digamos, ni se alteró los viñedos, ni se alteró el turismo, ni se alteró la falta de agua. Hubo una contaminación allá por los tiempos de Uñac, donde pusieron un filtro y lo resolvieron y después se calmó la situación. Sí. Y Uñac volvió a ganar, creo que ganó 2 mandatos, y después acaba de ganar Orrego, que también es prominería. ¿Qué te quiero decir? Que me parece que las provincias andinas están siendo todas prominería más allá de quien las gobierne. Sí, absolutamente, absolutamente. De hecho, quienes impulsan esta reforma son las provincias. Por eso está lo que dijo Jalil, que dijo, bueno, y Macri, que contamina el riachuelo, bueno, nada, y Kicillof, que deja que utilicen el agua para las piletas, nada, revolvió mierda para todos lados, pero claramente empieza a haber como intereses de provincia de montaña e intereses de provincia de llanura. Sí, de todas formas, para mí, volviendo al ejemplo de San Juan, también hay que hablar primero de los pasivos ambientales que hoy tiene la provincia de San Juan, que son enormes, y también que los índices socioeconómicos de la provincia de San Juan, una provincia que habilitó la minería hace muchísimos años de forma completamente total, no son los mejores. De hecho, son casi los peores de la Argentina, con lo cual nos indica que habilitar la minería en las provincias tampoco nos genera ese desarrollo que nos vienen a vender las grandes empresas mineras extranjeras. Pero ahí coincide con los intereses del gobierno nacional, que necesita dólares. Por supuesto. Entonces necesita dólares para mantener el dólar barato o para los manejos financieros que ellos hacen. Es lamentable, realmente. La situación es peligrosa. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Se va a empezar. Ahora, ¿no hay que reglamentar la ley? La ley, entiendo que ya está reglamentada, pero básicamente porque es una modificación de artículos nada más. Exactamente, pero el gran cambio es ese, es darle la autoridad a las provincias de qué se puede y qué no se puede hacer en un determinado glaciar. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Van a empezar unas demandas colectivas, ya están empezando, están en la junta de firmas y todo ese tipo de cuestiones para poder frenar el avance inconstitucional de la reforma del glaciares, que ya está aprobada, fue aprobada el miércoles, y básicamente lo que va a empezar a ocurrir, si efectivamente empieza a correr esta reforma de la ley de glaciares, es judicializar cada caso. Y ahí ya depende... cada emprendimiento minero. Cada emprendimiento minero. Que toque un glaciar. Exactamente. Y ahí empezó. ¿Y el Instituto de Glaciares va a seguir funcionando o le va a pasar la motosierra? Bueno, no está... Porque ahora en cualquier momento lo disuelven. ¿Para qué lo quieren? Claro. Habrá que ver. Porque digo, T2-1 van a disolver el Instituto de los Glaciares. Y muchas funciones hoy lamentablemente no tienen, más allá de poder identificar y seguir... sí, la verdad que muchas funciones ya no le quedan. Claro, porque ahí en 321 van a disolver el Instituto de Glaciares para que no haya ninguna referencia científica para discutir. Exacto, claro. Exacto. Porque lo lógico sería que, existiendo ese instituto, las propias provincias consulten con ese instituto para tener un aval hacia su propia población. Exactamente. ¿Qué podrá ocurrir en determinados casos? Porque pero ahora, si el instituto no existe más, obviamente, besito. Exactamente, pero ahora lo que pasa es que se empieza a individualizar cada caso, cada emprendimiento en determinado glaciar. Antes era una situación un poco más colectiva en donde la ciencia podía definir y era el ente regulador de todo eso. Ahora es cada provincia, cada funcionario de segundo o de tercer orden, será un secretario de minería, será un secretario de producción que pueda habilitar justamente que pueda ingresar una empresa minera a realizar una actividad en un glaciar. La otra reforma que viene, ya que ahora aprobaron la ley de glaciares, es la reforma de la ley de tierras para permitir que haya más tierra en manos de extranjeros. ¿Eso también va de la mano de la minería? No específicamente.
en este combo perverso que muchas veces tiene, por lo menos a mi criterio, el gobierno oficial, mientras se votaba el miércoles la reforma de la ley de glaciares, Sturzenegger exponía en la comisión del Senado sus puntos para poder reformar la ley de tierras. La ley de tierras es básicamente una ley que pone límites a la extranjerización. Sí, en un momento se decía que no podían tener los extranjeros tierras, tenía que estar en una franja de 50 kilómetros alejada de las fronteras. Sí, básicamente lo que dice la ley actual, todavía no reformada, es que hay un límite del 15% de las tierras rurales en manos de extranjeros, que se ponen límites a personas, empresas, nacionalidades, etcétera, y hay un control del Estado sobre las tierras nacionales. La reforma tiene 2 puntos centrales que quieren impulsar, que es eliminar ese límite, con lo cual no va a haber límites por parte de los extranjeros para poder adquirir tierras en la Argentina, y la segunda tiene que ver que se choca mucho con otra reforma que están intentando impulsar, que es la ley de bosques, que es una modificación en la ley de fuego, que es, hasta ahora ocurría, por ejemplo, un incendio en un determinado bosque y había que esperar 50 o 60 años para poder... Para que no fuera la tentación de incendio un bosque y a los 10 minutos planto soja. Exactamente. Impulsados y seguramente por los grandes incendios que hubo en la Patagonia en el verano, y incendios que ocurren todos los años, bueno, esas tierras no podían tocarse. Y a partir de lo que podría ser esta reforma, automáticamente empieza a flexibilizarse esa prohibición, con lo cual esas tierras quemadas se pueden desmontar y pueden llevarse a cabo. Sí, para hacer emprendimientos inmobiliarios de lugares con hermosas vistas. Exactamente. Para hacer... emprendimientos agropecuarios o lo que fuera. Sí. Está el antecedente de la provincia de Córdoba, una provincia que tenía mucho, pero mucho monte y fue desmontada antes que existiera esta discusión sobre los bosques para emprendimientos inmobiliarios, ¿no? O sea, hubo montones de bosques que fueron bosque nativo que se perdió. Bueno, el caso de Santiago del Estero con el boom de la tala del quebracho en su momento. Esto tiene varios problemas. En primer lugar, dejar de tener bosques cuando se desarrolla un emprendimiento inmobiliario o lo que fuera. Cuando se hace un emprendimiento agrícola o ganadero, se tiende a proponer el monocultivo como forma de producción, con lo cual eso también tiene muchas implicancias ambientales. Y también, en un punto de vista más político, estamos hablando de soberanía. Si es que nos quedara algo de soberanía, sí. En este caso... No, y yo te agrego otro elemento, ¿no? La cuestión de la posibilidad de, si vos tenés un extranjero que es dueño de tierras que llegan hasta la frontera, y otro del otro lado, vos abrís un corredor de una zona libre para cualquier cosa, para narcotráfico, para tráfico de armas, para crisis de soberanía. Esto en alguna medida sucede en la frontera norte. Hay disparates urbanísticos de casas que llegan hasta la frontera y del otro lado tenés nada, y cruzan mercadería, cruzan falopa, lo que sea. Imagínate esto a gran escala, en campos, donde no te ve nadie alrededor, donde no hay cámara de seguridad, donde no hay patrullaje, las cosas que podés llevar y traer y acopiar. Escalonaste 3, 4 propiedades y bajás, entrás por Bolivia y apareces en el medio de la provincia. Es un paquete de reformas de leyes ambientales, de regresión ambiental, que el año pasado veníamos hablando constantemente sobre la regresión ambiental de este gobierno, y es un paquete de reformas que básicamente deja de darle la protección, el control, glaciares, bosques, tierras quemadas, tierras rurales, al Estado y pasa a estar en manos del mercado. Y eso sabemos cómo termina, básicamente. Mauri, gracias por venir. A ustedes.